Hola y bienvenidos a todos. Es un gusto seguir colaborando con ustedes. En esta oportunidad abordamos el tema de la recolección de datos. Como todo investigador, siempre nos encontramos con una serie de inquietudes, con una serie de disyuntivas relacionadas con la propia investigación. Y es natural considerar el hecho de que la información que se pueda recabar de las diferentes fuentes debe de ser de fácil interpretación. En otras palabras, lo que trato de indicarles es el hecho de que no se trata únicamente de tener una boleta, hacer preguntas y luego ver cómo se tabulan y cómo se interpretan. La idea es todo lo contrario, es decir, que de entrada nosotros podamos diseñar un instrumento que facilite no solo la recolección de la información, sino también el hecho de poder interpretarla desde el punto de vista que la pudimos vaciar en una matriz para el efecto. Esto nos lleva a hacernos algunas preguntas y buscarle las respuestas correspondientes. Una que se me ocurre es qué tipos o formas de responder se pueden plasmar para cada pregunta o requerimiento. Tengo que tener claro el nivel académico de las fuentes, es decir, qué tan profundo puedo ser yo en las preguntas o en los requerimientos. Si tengo que ser claro, si tengo que ser directo, si tengo que ser mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, con esta fuente para que me dé la información que yo necesito y justo en la forma en la que yo la necesito. Una segunda pregunta que pudiera estarnos saltando a la mente puede ser también de que si todas las variables que se tienen plasmadas en la investigación, que están obviamente relacionadas con los objetivos, están consideradas en este instrumento. Conociendo un poco sobre metodología, sabemos de que yo tengo una pregunta central para una investigación. De esto se generan una serie de preguntas a lo que comúnmente se le llama sistematización. Y para la pregunta central tengo un objetivo general y para las preguntas derivadas de esta van a surgir al menos un objetivo específico por cada una. Y estos objetivos específicos, por su parte, tienen que tener inmersa la variable o las variables que vamos a estudiar. Por lo tanto, cuando yo tengo el instrumento, tengo que estar evaluando si todas las variables están consideradas. No deseo caer mucho en cuestiones metodológicas, pero ustedes saben que cada una de estas variables puede subdividirse en indicadores o en índices. Y estos componentes son los que al final de cuentas me van a permitir determinar cuántas y cuáles preguntas hacer al respecto. Una tercera inquietud es el hecho de que si las opciones, es decir, todos los apartados que voy a tener en mi boleto y la forma en que estoy planteándolas son idóneas y si son suficientes, porque resultaría bastante complicado después de haber entrevistado a alguien volver a buscarlo para que nos dé unas respuestas a algunas preguntas que omitimos por una u otra razón. Una cuarta inquietud sería que si la secuencia en la que voy a ir haciendo las preguntas, en las que este instrumento va planteando los requerimientos de información hacia las fuentes, tiene un sentido lógico. ¿A qué me refiero con este punto? Como ejemplo, puedo indicarles, si yo empecé a hacer una serie de preguntas relacionadas con su familia y luego cambio el tema y empiezo a trabajar el asunto sobre su función en algún tipo de trabajo y de pronto vengo y hago una pregunta que se relaciona nuevamente con la familia. Claramente de entrada estoy haciéndole ver a la fuente que yo no tengo una secuencia adecuada a las preguntas porque de un lado lo llevé al otro y luego lo hago regresado. Eso como que va a incomodar a nuestras fuentes y tenemos que evitar esa situación. El diseño de la boleta vamos a analizarlo desde dos perspectivas, cuando la situación se facilita y cuando la situación se complica. En la primera parte, es decir, donde todo se simplifica, acá podemos darnos cuenta de que cuando requerimos información y dejamos las casillas o el espacio correspondiente para que el entrevistado, la fuente, anote, o sea, nosotros mismos en función de una entrevista, obtengamos la información, simple y sencillamente vamos a escribir el dato que nos den. Porque cómo anticipar direcciones, cómo anticipar correos electrónicos, lo de la ciudad sí podría ser más fácil porque va a depender del lugar donde estemos nosotros obteniendo los datos. Pero a lo que quiero llegar con esta idea es de que cuando son casillas abiertas, la situación se pone así mucho más fácil. De igual manera, cuando el investigador puede anticipar las respuestas que pueda recibir de las fuentes, es mucho más cómodo poder identificarlas y proceder a poner una marca. Aquí, obviamente, las instrucciones tienen mucho que decir en cuanto al resultado, debido a que en algunos casos pueden ser que se puedan marcar más de una casilla. Hay que tener cuidado y poner atención a ese respecto. Pero la idea siempre va a estar en simplificar este proceso. Claramente hay una limitante aquí que es la cantidad de divisiones que una variable pueda estar representando como posibles
de respuestas. Pero así como notamos que el proceso se facilita, podemos caer en donde la situación se puede complicar, puesto que resultan en datos que no fácilmente se pueden precisar o que se tiene que recurrir a una fuente secundaria para poder obtenerlo. Algunos ejemplos que podemos plantear es el hecho de si se está estudiando algo sobre cuestión financiera, sobre ingresos, egresos, algún tipo de presupuesto o alguna situación contable, pues claramente se tiene que recurrir a este tipo de procesos y su tabulación no es fácil. Otra situación es que podemos hacer algún tipo de preguntas que les resulten incómodas a las fuentes, o bien el hecho de que puedan resultar muy variados, y en ese sentido tengo que buscar alternativas para ello. Un tercer elemento que me gustaría tocar en este punto es el hecho de que también algunos de los valores que podamos estar obteniendo de los indicadores que se están manejando pueden tener una única frecuencia o muy pocas veces pueda estarse observando este dato. En la parte final del video hay un cuadro ahí que se está elaborado en función de residencias y ahí van a notar ustedes que hay unos espacios vacíos y eso responde a esta situación. Igualmente podemos encontrarnos con situaciones en las cuales se quieran analizar algún tipo de opinión sobre una variable estudiada y las formas anteriores no necesariamente van a ajustarse a este proceso. ¿De qué estamos hablando en este momento? Analicemos esto. Cuando una escala de Likert es apropiada, y aquí vemos nosotros que básicamente tener la idea o la apreciación que la fuente tiene sobre un tema o un aspecto en particular. En esa misma línea de ideas tenemos otro instrumento que se conoce como escalas de comparación pareadas, donde se establece, digamos, una especie de comparación o diferenciación entre servicios, entre aspectos que se están evaluando y que es un medio idóneo para obtener tal información. Pero recuerden, yo quiero tabular ese tipo de datos y por lo tanto tengo que buscar maneras de entender este comportamiento. Un tercer caso que quisiera presentar aquí, que no son los únicos, claramente hay muchísimos más, pero que están relacionados y que puedan en determinado momento servirles a ustedes, se conoce también como las escalas de Stapel. Y estos son reactivos, no comparativos. Como pueden visualizar ustedes en el ejemplo, se están midiendo dos aspectos. Pero no se trata únicamente de estar planteando dificultades o estar dejando ideas así inconclusas. En este caso, lo que busco con esta presentación es proponer algunas ideas, algunos ejemplos que a ustedes les puedan facilitar el proceso de la recolección de los datos. Aquí el desglose de algunas propuestas que puedan a ustedes interesarles y resolverles algunos problemas posteriores. Cuando me encuentre en un caso donde puedo anticipar la respuesta y obviamente que no sean demasiadas, lo que se puede proponer es tal y como lo ven a continuación. El hecho de listar esas propias respuestas, aquí las tenemos como preconcebidas, es decir, yo anticipo esta situación. Lo platicamos hace un momento, el caso del género, pues marcó 2. Ahora con las tendencias creo que nos haría falta una casilla más, pero ustedes sabrán en su momento cómo plantearlo. También el caso de si estoy preguntando sobre de dónde provienen los ingresos en una familia o una persona, si es asalariado, si va con servicios, si es de tipo comercial y si tiene más de una fuente. En estos dos casos va una marca directa y la respuesta se interpreta de manera fácil. Como tenemos aquí en el tercer caso sobre un tipo de publicidad, noten ustedes cómo dejamos una opción abierta y es decir, anticipamos 3, pero puede haber una distinta que no necesariamente pueda ser la misma para cualquier fuente y por lo tanto dejamos el espacio para que se anote ahí esta respuesta. ¿Y cuál es la idea de hacerlo de esta manera? Porque para tabular podemos nosotros claramente codificar cada una de esas casillas. Y estas codificaciones se recomiendan que empiecen de 0 o empiecen de 1. Ustedes pueden decidirlo, no hay ningún problema. Si digamos aquí para género fuera 1 y 2 y si estuvieran planteados primero masculino, luego femenino, pues no importa. Es decir, ustedes van a asociar la variable femenino con 0 y van a asociar masculino con 1 y si estuvieran en un orden distinto, responden a ese mismo criterio. En el caso de la fuente de ingresos, aquí yo empecé de 1, pero lo ideal es que seamos consistentes. Aquí solo estoy planteando ejemplos. Si todas las codificaciones por variable, en este caso la variable de género con dos indicadores que es femenino y masculino, tengo 0 y 1, con la variable fuente de ingresos tendría que arrancar con 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero estoy ejemplificando aquí cómo podríamos nosotros estar actuando de esta manera. Igual una tercera variable aquí que se está indicando como tipo de publicidad, vean ustedes que estamos codificando partiendo del 0. ¿Que pueden utilizar otros valores? Sí. ¿Que en vez de dígitos pueden usar letras? También. ¿Que yo recomiendo dígitos? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo trasladar esto a una hoja electrónica y como
base a la numeración puedo hacer algunas operaciones. De hecho, esta misma base obtenida en Excel puedo exportarlo a otro paquete estadístico, posiblemente Minitab, posiblemente SPSS, no sé, algún otro que ustedes puedan estar utilizando, donde esta codificación va a simplificar la interpretación de esos datos. Claramente, yo tengo que asociar cada variable con sus componentes y las etiquetas que le corresponden. Hago la aclaración, eso no tiene mayor importancia. Cuando nos encontramos con aspectos que tienen que ver con cifras, ya sea dinero, ya sean cantidades grandes, lo recomendable aquí es hacer categorías o rangos. ¿De qué estamos hablando? Aquí tenemos una primera idea. Y lo que hago yo es identificar cuáles aspectos podrían tener la mayor frecuencia esperada, o qué montos o qué rangos en este caso estarían relacionados con eso. Y vean ustedes, aquí se pregunta cuántas familias viven en la casa. Lo tradicional es que sea una sola, pero se pueden dar el caso de tener a alguien más, es decir, algún hijo o una hija que ya haya formado su propia familia, o bien yo pueda tener considerado que existan más familias en esta casa. Es decir, aquí yo predefino 3 momentos donde considero que va a marcar el entrevistado. Otra idea es proponer rangos. Yo estoy preguntando cuántos miembros en la familia. Esto resulta incómodo para las personas poder contestarlo directamente por alguna cuestión de interpretación social. Y preguntamos en este caso, ¿tiene hijos? Puede hacer que se incomode la fuente. En este caso yo le pregunto en su familia, cuando muchos eran 3 ahí en su familia, o hay de 4 a 6, o tiene más de 7 miembros, entonces es más fácil conseguir aquí una respuesta directa, sin especificar el número. Pareciera que aquí perdiéramos un valor importante o una información importante porque no nos dan el número puntual de miembros en la familia. Que de todas formas, con aquella base de datos yo lo que hago es agrupar, y por lo tanto acá estoy anticipando de una vez esta situación. Otro caso puede ser en el de ingresos, que si decir algunas cuestiones familiares me cuesta, imagínense si me estoy preguntando cuánto ingresa o cuánto gasta en un periodo de tiempo. Y aquí en este caso, dependiendo de las condiciones económicas a donde estemos dirigiendo la pregunta, se están manejando escalas de 5,000 en 5,000. Puede ser que una familia reciba el salario mínimo nada más como ingreso, y en este caso marcaría la primera. Pudiera ser que más de un miembro de la familia ya esté generando ingresos y por lo tanto ya superen la primera escala, pero puede darse el caso también de personas que ganen mucho más de 15,000 y que decir la cantidad directamente se le complique, y por lo tanto le pregunto, ¿gana más de 15,000? Sí, ok, y ahí cerramos esa cuenta. En la construcción de esta boleta que yo voy a presentarle a mis fuentes, tengo que trabajar un poco de estética también. Es decir, no es nada más de sacar aquel listado de preguntas y hacerlas, sino que presentar algo como lo que puedan ver ustedes a continuación. Aquí estamos presentando de una investigación que se hizo recientemente con estudiantes de una universidad privada en el municipio de Zacapa. Esta es una porción de la boleta nada más, es decir, digamos la parte frontal del instrumento, pero acá buscamos la manera de poder presentarle al estudiante la forma más fácil para que él estuviera llenando. Tomen en cuenta que la codificación que hemos estado platicando no aparece acá, pero sí tengo los números para cada una de las variables que estoy estudiando. ¿Por qué no aparece la codificación? Porque eso puede generar algún tipo de distracción. Si ustedes en una boleta ven 1, 2, 3, 4, en determinados momentos tenemos una impresión de que poner 1 como que resultaría así muy bajo. Puede ser que nos inclinemos por un 4, aunque obviamente hay que analizar qué están preguntando, pero distrae. Y en cambio acá, si yo le digo únicamente ponga una X en la casilla que corresponda, o como el caso de la edad y la estatura, que la indique directamente, o los municipios donde vive y la familia y donde se queda cuando está estudiando, esto permite tener claridad en la respuesta, mucho más sinceridad también en la que nos van a brindar. Pero si el investigador insiste en que aparezcan ahí los códigos, está bien, no hay ningún problema. Yo simplemente recomiendo que no se haga. Esa boleta matriz, donde sí tengo los códigos, obviamente está en blanco, solo están los numeritos dentro de cada una de las casillas. En cada una de esas boletas, en una esquina, pues va a tener un número de orden conforme se van tabulando, y reviso donde la fuente puso su marca, veo la boleta matriz y ese código es el que voy a poner en la hoja electrónica cuando estoy tabulando toda la información. Si este corresponde a un dato directo como la edad y la estatura, pues escriben directamente, y si corresponde a un municipio o a un listado de elementos a considerar, conforme los voy recibiendo voy generando ese listado y posteriormente voy a codificar. Insisto, aquí el arte, la creatividad tiene mucho que ver, porque tengo que considerar que cuando esté tabulando sea un proceso fácil, amigable, y con ello poder obtener toda la información y luego la interpretación correspondiente. Aquí está a la vista cómo, después de haber tabulado la columna A que ustedes ven como guía acá, es el número correlativo que les he mencionado, que le anoto a la boleta, y luego van los códigos.
El caso de la columna C y D corresponden a la edad del estudiante y su estatura en centímetros. Y vean cómo yo con esa información, si estoy en una hoja electrónica, puedo generar las clases y allí determinar sus frecuencias. Ya sea una tabla tipo 3, como está acá arriba, o una tabla tipo 2, que es la que manejamos aquí la edad, donde el rango de edades estaba entre 17 y 25 años. Esto ya es una muestra de lo que puedo ir haciendo conforme lo voy interpretando o conforme voy encontrándole utilidad a la matriz de datos. Igual como se hace una pregunta relacionada por dónde vive su familia y dónde está residiendo para estudiar en Zacapa, lo que se logra conjuntar lo que ustedes ven acá. Es decir, hubo un estudiante que venía del municipio de Rabinal en Baja Verapaz, solamente uno. Tenemos el caso de dos estudiantes que vive su familia en Chiquimula y que también residen en Chiquimula, es decir, viajan. Tenemos el caso de Esquipulas y así fuimos determinando diferentes municipios clasificados por departamento y logramos obtener esta tabla. Esto es como un ejemplo de lo que puedo hacer yo ya teniendo la información tabulada. Hay que trabajar, es evidente, simplemente lo que estamos haciendo es facilitar ese proceso para obtener esa información. En videos posteriores vamos a hablar sobre las diferentes escalas que hemos presentado. Es cuestión de ir evaluando qué es lo que me interesa para desarrollar mi investigación y por supuesto que con esto yo logre integrar un informe para alcanzar así los requisitos mínimos que me están solicitando con relación a ello. Por mi parte, muchísimas gracias. Estén pendientes de los siguientes videos. Bendiciones.